이거 거는 Ahora sí, Víctor Manuel, ¿qué era lo que ahí cuando se cerró la sesión? ¿Cuál era la Ah, duda? sí, sí, señor. Esto, por ejemplo, en el sello hidráulico, bueno, en la rejilla de piso, el Sí. tapón para lavado o sea, eso en un piso, ¿cómo se lava o qué? Uy, uy, ¿cómo así? O sea, eso tiene un tapón para un lavado, ¿cierto? ¿Un tapón para un Ahí lavado? dice, ahí dice en la imagen. Ah, no, 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 no. O sea, lo que pasa es que yo modifiqué, aquí esto era como para que me entendieran más o menos cómo es la cuestión del sosco y esto. El tapón realmente nunca lo tienen los sifones de piso, ¿sí? Esto es prácticamente lo que viene siendo el sifón que se encuentra en un lavaplatos o en un lavamanos. En el sifón de piso, y ya se los muestro, es tal cual, solamente el codo C por C y el codo C por E con el resto de tubería. Sí, sí, ya se los muestro en la siguiente imagen cómo es eso.
Entonces, esto realmente es con lo que uno arma el sifón. Y recuerden, por si no, el sifón realmente uno lo consigue para armarlo, ¿sí? Uno lo puede armar. ¿Los venden completos? Sí, también los venden completos, pero desde el punto de vista de mejor ubicación y digamos, sobre todo lo que ustedes ya han aprendido de que lo deben ubicar, por ejemplo, en vértices entre cerámicas y demás, es mucho mejor que uno lo arme. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se utiliza y normalmente uno cuando va al proveedor, ¿sí? O cualquier distribuidor de tuberías sanitarias y de aguas lluvias, uno pide un sifón y a uno le dicen completo, C por C, C por E, y entonces, pues, por ejemplo, uno pide codo, C por E, es decir, campana, que es esta parte, ¿sí? Y espigo, es decir, lo que no tiene campana, que es directamente liso, ¿sí? Ahí se notan las dos diferencias. Entonces, este es el típico codo C por E, campana, espigo. En la campana siempre es donde llega alguna tubería, siempre, ¿sí? En la campana. En la parte del espigo, el espigo entra en algún accesorio, siempre es así. Entonces, en ese caso, nosotros vamos a necesitar para el sifón también otro tipo de codo, y es este codo que parece una U, ¿sí? Ustedes no lo van a ver de pronto en otro tipo de distribuciones sanitarias. Esto solamente se es para la cuestión de los sifones. Y es el codo C por C, es decir, campana por campana. Entonces, volviendo al cuento del C por E, pues el C por E, la parte de espigo, la parte que no tiene campana, penetra en otro tipo de accesorio, en este específicamente. Esto, pues si le ponemos alguna tubería sanitaria, supongamos que esa fuese la de ese diámetro, es exactamente lo que tienen allí. Y por el otro lado, pues por este, donde es campana, también por ahí entra la tubería, ¿sí? Así es que funciona. Esto obviamente no tiene en ningún momento algún tapón por acá. No, esto no. Y de hecho cuando está en piso o incluso si es debajo de una placa de entrepiso, nada, eso simplemente es de esta forma. ¿Cuáles son los que tienen tapón? Específicamente lo que la gripería de algún aparato sanitario lo incluya como sifón propio de ese aparato. ¿Cuáles? Por ejemplo, lo que es el lavaplatos, lo que es el lavamanos. Ya lo vamos a ver. Estos términos de sifonamiento, todo esto lo vamos a ver a profundidad. Yo creo que la próxima clase, y yo se los muestro mucho mejor con otro tipo de gráficos y también lo que tiene que ver con el videito de cómo funciona realmente un inodoro, que con ese también se entiende perfectamente lo que tiene que ver con lo que es la pérdida del sello hidráulico. Entonces, normalmente los sifones para cuando son de tipo de grifería, normalmente tienen un taponcito por ahí. O esta parte, en algunos casos, es la que genera, es como si fuese una unión universal y se puede enroscar y desenroscar sin ningún problema, ¿sí? Es decir, que si algo queda atrapado allí, esta parte del sifón perfectamente se puede desmontar, ¿sí? Entonces, en algunos casos, depende de la grifería, puede tener el tapón, que es precisamente para generar algún tipo de desagüe allí, o directamente la misma grifería, sin necesidad del tapón, puede desmontar específicamente lo que corresponde a la parte del sifón donde genera lo que es el sello hidráulico. ¿Sí? Para el caso, sello hidráulico. El sello hidráulico obviamente que va a estar
en contacto pues, con la presión atmosférica, es decir, nosotros la asumimos cero cuando es el aire. En la tubería sanitaria no puede trabajar a tubo lleno, ¿sí? Debe trabajar a presión. Pero en este caso, en lo que son los sifones, el sifón, para que exista un sello hidráulico, obligatoriamente toda esa zona sí está a tubo lleno, ¿sí? Esa zona, dentro de lo que tiene que ver con las tuberías sanitarias y de aguas lluvias, en los sifones en la única zona donde para que se genere el sello hidráulico, el agua sí está llenando absolutamente toda la tubería. Es decir, supongo en el caso, por acá, todo esto, toda esta parte de la tubería, todo esto, va a estar absolutamente lleno de agua. Si no está lleno de agua, pues no va a poder generar lo que es un nivel. Y se supone que ambos casos deben estar exactamente en el mismo nivel, ¿sí? ¿Para qué? Para impedir precisamente el ingreso de los malos olores, ¿sí? Del aire contaminado. ¿Qué pasa con esto? Que cada vez que se utiliza, por ejemplo, el lavamanos o el lavaplatos, eh, pues el agua que ingresa allí va a hacer que se desplace y se vaya, pero debe garantizarse de que se vuelva a generar el sello hidráulico. Muchas veces, por el tipo de uso, de pronto no alcanza a generarse completamente el sello hidráulico, es decir, se va perdiendo, se va perdiendo. Hay que intentar garantizar es precisamente que la pérdida del sello hidráulico sea la mínima posible. ¿Cómo? Por ejemplo, una de las cuestiones es que normalmente lo que tiene que ver con los lavamanos siempre deben estar conectados directamente a algún sistema de ventilación. Entonces, en algún momento veremos, de aquí normalmente viene, si fuese esto lo de un lavamanos, ¿sí? Si fuese lo de un lavamanos, esto haría una conexión a un bajante, ¿sí? Normalmente un codo, semicodo, con alguna tubería, y de allí, pues, a una tubería que va y se conoce como bajante, es decir, que simplemente el agua va a ir para poder llegar a lo que se viene siendo un ramal horizontal. ¿Qué es un ramal horizontal? Lo vimos hace rato en algunos gráficos, ya lo volvemos a ver, como para ir entendiendo la terminología de lo que vamos a estar trabajando y así también es como le vamos a dar orden, por ejemplo, a lo que tiene que ver con cuando estemos desarrollando los diseños. Permítame, guardo la sesión anterior. Entonces, esta tubería que viene por acá, a esto es a lo que vamos a denominar bajante, ¿sí? Un bajante. Esto perfectamente puede ser un bajante. Y toda esta red a la que llega, ¿sí? Lo que vulgarmente se le conoce como la araña, eso es lo que son los ramales horizontales. Aunque ustedes ya saben que esto debe tener al menos para garantizar, digamos, el flujo, una pendiente más o menos del 2%, ¿sí? Sobre esa vamos a diseñar. En algunos casos, de pronto no se requiere tanto, pero en materia de diseño, vamos a decir que siempre vamos a trabajar sobre el 2% de pendiente. Aunque no es que sea 0 grados, ¿sí? Nosotros le vamos a denominar como ramales horizontales. Estos son ramales horizontales. Y en algún momento requerirán de bajantes, ¿sí? Para poder llegar hasta allí. Normalmente los bajantes se utilizan para poder llegar a lo que son los ramales horizontales
y de los ramales horizontales, pues continúa la evacuación del sistema de sanitario o de aguas lluvias. Quedan 20 minuticos ahí. Para no seguir ahí como adelantando en tema de las definiciones y eso sobre todo para que quede bien claro en la próxima clase, bien todos los ejemplos que se puedan presentar de pérdidas de sello hidráulico, el tipo de sifonamiento o autosifonamiento, es decir, cómo el mismo aparato puede garantizar o puede generar la pérdida de ese sello hidráulico, lo vemos en forma en la próxima clase si Dios quiere. Entonces, en estos minuticos, los 20 minutos más o menos que nos quedan, por favor, necesito que cada grupo ya me muestre y defina, no importa lo que hayan adelantado o si no han hecho todavía nada de las distribuciones hidráulicas y sanitarias, pero que me definan cuál es el proyecto con el cual sí van a trabajar como grupo, ¿sí? Si alguno tiene también alguna dudita ahí respecto del trabajo individual, aproveche de una vez y me lo muestran. Aunque normalmente los de esta asignatura sí han asistido varios a los horarios de asesoría, yo sé que para muchos es complicado porque se les cruza, pues así es la vida, pero entonces aprovechen ahorita si tienen alguna duda. Entonces el grupo que quiera inicia y me muestra. Y de paso, Oscar Jair, usted quedó de que iba a tomar su registro de video y demás para el exorcismo que hay que hacerle allá a las tuberías sanitarias de donde se encuentra. Sí, señor, ya le hago llegar el video para que lo proyecte, ingeniero. Listo. Bueno, entonces, grupitos, muéstrense ahí, habiliten un momentico la cámara. Quiero verlos. Joan, muestra el suyo, de nosotros. Listo, ingeniero, ya le comparto el plan. Ala, ¿quién será el sabio? Esos científicos que creen que estos son horarios, digamos, adecuados desde el punto de vista académico, pedagógico, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, como para una asignatura de 3 horas. Uy, no. Eso sí, francamente. ¿El resto qué? Muestren la cara, sin miedo. A todos los conozco. Entonces, ¿qué? Sí. Que está uno en clase mirando desde la cama. Ya sé qué tan agraciados son. Desde el punto de vista estético, bajo los ¿qué? Los estándares. Ingeniero, Cuénteme. ¿me deja compartirme, por favor? Ok. Tolis. Ingeniero, pues ya yo le había mostrado y usted ya me ha hecho las correcciones. Sí, pues este es el del grupo de nosotros. Listo, sí. Tengo que ubicar el buitrón por diferente lado y ya ahí sí hacerle todos los accesorios. Una cosita ahí de una vez como para que les sirva a todos. Muéstrenme, por ejemplo, donde tienen la parte de la cubierta. Cubierta. Aquí, el tercer piso. Sí. Pero, por ejemplo, allí, ¿esta es una zona, digamos, abierta o tiene algo de cubierta ahí? Creo que hasta aquí viene la cubierta y acá está despejado. Ah, ok. Sí, Y por ejemplo, ahí se notan esos dos circulitos rojos. Deben ser seguramente dos tipos de sifones para esa zona. Ojo, para cuando tengan estos diseños de las edificaciones en altura, es decir, los que van a trabajar en grupo, normalmente tendrán que hacer alguna evacuación de aguas. Pues todo lo que sea zona donde va a llegar el agua lluvia, recuerden que va a salir
va a salir a la calle. Eso no indica de que tengan que salir, digamos, un solo tubo. Sí pueden salir varios en lo que tiene que ver con el aguas lluvias a la parte de la calle. Pero si les queda fácil, hagan también una conexión, cosa tal de que puedan llegar a una sola tubería, que obviamente minimizan costos, que tener varias tuberías saliendo hacia la calle. Ojo, no es que no se pueda, porque lo que tiene que ver con el agua lluvias, sí es obligación que salga a la calle y pueden haber varias salidas. Pero intentemos de que sea una o dos máximo, ¿sí? Según sea el caso, para no gastar desde el punto de vista económico y constructivo más de la cuenta. Entonces, por ejemplo, normalmente en lo que tiene que ver con la evacuación de aguas lluvias, que seguramente vendrá desde la parte superior de la edificación, seguramente que tendrán que acondicionar en algunos casos buitrones específicamente para lo de aguas lluvias. Es decir, tampoco es que busquen de que por un buitrón van a meter todas las tuberías, porque en muchos casos primero no van a poder garantizar de pronto las pendientes. Y segundo, pues de pronto van a gastar más tubería de la que realmente necesitan. Y todo lo que sean más tuberías, tanto en la parte hidráulica como en la parte sanitaria, nos va, digamos, a afectar en materia de diseños. Entonces, hay que buscar precisamente que eso que están generando como distribuciones hidráulicas y sanitarias sea lo más cercano a la realidad, para que en el momento de generar los cálculos no sea sino un pequeño ajuste, ¿sí? Ni no nos toque de pronto volver a cambiar prácticamente el diseño. Esa es la idea precisamente de que se pongan con juicio a hacer la distribución. ¿Listo? ¿Algo más? No, ingeniero, yo creo que eso sería todo. Listo. Para el primer corte solo sería la distribución hidráulica. No, también tienen que hacer distribución sanitaria y de aguas lluvias. Claro. Ah, bueno, ingeniero. Listo. Listo. Profe, Otro pero ¿qué grupo. tanto Muestre. o completamente la distribución hidráulica y sanitaria? No, pues depende de lo que tengan, ¿sí? Pero, o sea, tampoco es que por más todo lo que me han mostrado, no es que sean por piso unos 20 o 30 baños, cosa tal de que sí de pronto les va a quedar como complicado generar ese tipo de distribuciones. Pero más o menos, por lo menos ustedes tendrán que ubicar ya, definir dónde van a ser los buitrones para evacuación de esos, definir de pronto lo de aguas lluvias, si lo van a sacar con una sola tubería o varias tuberías, ¿sí? Esas cosas es necesario que lo hagan. Definir de pronto dónde van a tener en este momento, por dónde van a pasar los bajantes. Obviamente que después es que con lo que vamos a aprender respecto de las ventilaciones, esas bajantes pues tendrán alguna modificación. De pronto lo que ustedes ya tenían específico como semicodos o un codo de 90, que no, en general no lo recomiendo, de pronto ya no será eso, sino una Y, para poder continuar de ahí lo que vendría siendo la parte de ventilación. Pero eso pues obviamente lo vamos manejando a medida que vamos depurando los diseños. Ingeniero, bueno, le habla Rubén Escamilla. Sí. Esta es la edificación que nosotros seleccionamos. Una es de 3 pisos y pues bueno, encontramos que pues esta ya tenía alguna distribución sanitaria, pero que pues tiene errores y debe ser corregida. Estamos en la selección de determinar bien lo que son los bajantes, porque pues aquí ya están señalados los tanques elevados. Sí. Entonces pues estamos en análisis de dónde empezar a ubicar los puntos de los bajantes y pues empezar con la distribución. Correcto. Por ejemplo, muéstrame un momentico el que tiene las distribuciones sanitarias ahí en rojo, el planito de al lado. Este es del tercer piso. Ok. Noten que hay muchísima tubería que prácticamente atraviesa toda la edificación. Normalmente a partir del segundo o tercer piso, eso no es así, porque usted no puede estar, digamos, mandando tuberías a lo largo de la edificación. Primero por la cuestión de pendientes, ¿sí? Y entonces eso va a generar de pronto que les toque bajar mucho lo que vendría siendo el cielo raso.
Si es el caso, ojo, si es el caso que ustedes tienen que hacer eso para evitar estar atravesando lo que son las placas de entrepiso, ¿sí? Que no puedan de pronto desplazarse mucho por la zona de los aligeramientos, si es que son placas aligeradas, pueden modificar en este momento perfectamente la altura de piso terminado por debajo de la cubierta, ¿sí? Porque si no, pues obviamente no les va a cuadrar eso y pues no serían, digamos, las medidas reales. Eso que atraviese casi toda la tubería, que hayan unas conexiones ahí, normalmente no es lo que se busca, ¿sí? Del segundo o tercer piso en adelante, más bien, digamos, como por zonas, lograr ubicar las zonas de los buitrones para ciertos bajantes. Es decir, por ejemplo, esta y este perfectamente se podría, de ser el caso, desde que se pueda, intentar ubicar de pronto un bajante por acá. Es decir, que no haya más conexión hacia el resto. Lo mismo por esta zona, ¿sí? Pueden haber varios buitrones, claro que sí. Y pues depende de la situación. Para no gastar más tubería de la cuenta y sobre todo que no vayan a tener los problemas de estar atravesando estructura, es mejor desarrollar eso. Este tipo de distribución, como lo tienen ahí, normalmente es la que uno vería es en el primer piso. Solo en el primer piso más o menos es que uno ve ese tipo de distribuciones así. Para la primera planta. Ya está. Sí. Esta es la que pues, encontramos totalmente puesta al lado izquierdo de la planta. Sí. Recuerden que lo que tenga que ver con aguas lluvias, ustedes no lo van a conectar a nada que tenga que ver con la parte sanitaria, ¿sí? También van a intentar no colocar sino el mínimo de cajas de inspección. No hay necesidad de muchas cajas de inspección, a no ser de que del tipo de tubería o las conexiones que estén manejando. Sí, porque por ejemplo aquí, ingeniero, decíamos acá solamente es una sola conexión. Aquí sin problema hubiera podido hacer otra, o sea, un accesorio que evite esta caja de Claro, inspección, ¿no? claro, 2 semicodos por allí, sin ningún problema. O incluso un semicodo y una y la Y puede terminar perfectamente en una zona de tapón para inspección, ¿sí? Ingeniero, pero la caja de inspección ahí no está cumpliendo la función del cambio de dirección de la tubería. Sí, ojo, no es que, pues normalmente para eso se utiliza y pues en algún momento serán requeridas. Pero, por ejemplo, normalmente nosotros cuando ya tenemos este tipo de edificaciones en altura, nosotros no estamos llenando de cajas de inspección todo el primer piso, ¿sí? Eso tampoco es que sea así. Lo mejor siempre va a ser eso, que lleguen de una vez digamos, a la emisión, al emisario final de lo que es la tubería. Entonces, al ramal principal de evacuación de la parte sanitaria. Porque esta planta, por ejemplo, inicial tiene 4 cajas de inspección, ya es demasiado. Y pues eso es, ingeniero. Listo, bien. Otro grupo. Por ejemplo, hágame un favor, ahí el planito donde se ve, ahí por donde estaba pasando el cursor, amplíeme ahí donde tiene la caja de inspección. Observen, ahora redúzcame un poco para notar un poquito más lo que son eso por ahí. Noten una cosa, que aquí prácticamente a esa mini caja le están llegando tuberías de la parte de atrás, ¿sí? Todo esto, toda esa zona, pues realmente ahí no estaría funcionando bien ese tipo de elemento, ¿sí?
ahí había que buscar perfectamente ese otro tipo de distribución para que garantice muy bien el cambio de tubería. Por lo menos ahí lo que se nota es que viene todo casi en la misma tubería y hay que tener en cuenta de una vez que a medida que le estamos agregando caudal, normalmente la tubería va a tocar aumentarla a medida que vamos saliendo. ¿Por qué? Porque como no puede trabajar a tubo lleno, es decir, tiene que trabajar a superficie libre, tiene que permanecer mínimo un porcentaje del diámetro de la tubería con aire. Entonces, hacer eso de vincular muchísimos aparatos sanitarios allá, no sería. Aparte de eso, la tubería obviamente que tiene que ir aumentando. Y notemos todo el poco de tuberías que hay ahí. Dice 3 pulgadas y por allá otra vez 3 pulgadas. No, eso ni por el Chiras puede ser así. Eso es una mala distribución. Ahí más o menos, de pronto de ser el caso, es el tipo de, digamos, de direcciones de las tuberías, si es que de verdad están generando bien un flujo. Por lo menos sí se nota que están yéndose como hacia la parte de arriba. Pero que todo salga en 3 pulgadas, ni por el Chiras va a resultar eso. Noten todas las baterías sanitarias que se van pegando allí. Esa sería la distribución para la primera planta. Aquí continuaría la segunda y ir detallando el plano para sus respectivas correcciones. Ah, este fue el que me mostraron, creo que ayer. Sí, donde hice una referencia respecto de esa tubería que está en diagonal, ahí en ese plano donde usted está. Porque eso, si es un entrepiso, normalmente estarían atravesando precisamente lo que vendría siendo la placa, porque si tiene algún tipo de nervado, o lo están atravesando o está por debajo de ella. Y para lo que alcanzamos a ver en ese momento, la altura era como de 2,75, no se observa en ningún corte que aparezca la tubería ni un cielo raso que la esté cubriendo. Entonces esto simplemente lo están acomodando ahí como por mostrar algunos bloques. Listo, ingeniero. Eso ¿Listo? sería. Y acá continuaría de igual manera para el tercer nivel. Ok. Listo. Otro grupo que vaya a mostrar ahí algo. Dale, que nos queda un minutico. Profe, nosotros tenemos un plano, pero es de 2 pisos. ¿Hay algún problema? ¿Le podríamos añadir otro? ¿No he encontrado ninguno de 3 pisos? Muéstrame el de 2 pisos, Pues a ver qué es es lo que que hay tiene. uno de 2 pisos con sótano, pero es que ese no lo hallé. O sea, solo tengo el arquitectónico de ese. Ujú. Entonces no creo que nos sirva, ¿cierto? Pues sí, si solamente tienen eso, de pronto les tocaría como imaginarse muchísimo el resto de situaciones. Entonces, no, mejor que tenga cuestión estructural. Ahí está compartiendo, ¿no? No, deje de compartir y busca donde diga pantalla. Y ahí sí, desde ahí abre el AutoCAD. Ahí sí se le muestra fácil. Ya voy. Vuelve a darle ahí compartir y busca donde dice pantalla y después simplemente busca el archivo de AutoCAD. Ya.
Déjeme ver bien dónde tiene el arquitectónico del segundo piso. Tiene 1, 2, 3. Ah, no, sí. Sí, lo pueden replicar. Lo pueden replicar perfectamente y trabajan con ese. Si está hablando, no le estoy escuchando nada. Listo, casi que no. Ahora sí. Listo, profe, entonces empezamos con este. Sí, entonces lo tiene que replicar y obviamente Replica. pues ubicarán de pronto los tanques requeridos, pues simplemente proyectan esa zona al tercer piso. Listo, entonces replicamos el segundo y listo. Listo, profe, entonces hay que pasarlo, o sea, ¿usted lo anota o simplemente era para saber si ya con este podíamos? No, igual téngalo por seguro que ya me acuerdo. O sea, eso Listo, profe. ya me lo grabé. Listo. ¿Algo más? ¿Alguno más? Profe, nosotros ya le hemos mostrado el plano este. Sí. Pues hoy pues, nos reunimos porque pues tenía todas las tuberías estaban metidas por los muros. Entonces hoy nos reunimos y estamos como arreglando las tuberías y eso. Pero pues tenemos que mirar para arreglarlas porque pues todavía tenemos errores ahí que hay que corregir. Pero Sí, pues, por ejemplo, ahí en ese donde tienen el vacío que está rodeado por 2 baños, ahí donde tiene la mano. Acá. Sí, por lo menos ese tipo de distribución, como está ahí para hacer la repartición a ese circuito de ambos baños, por ahí no se puede hacer, ¿sí? Tiene que estar despegada del muro, Lo mismo en el otro, en la otra zona. ¿Dónde acá o...? Sí, aquí, ahí en ese punto, ahí aumenta un poquito, por favor. Como noten precisamente que toda la tubería, pues para lo que está allí, está atravesando el muro y aparte de eso está cambiando de dirección dentro del muro, ¿sí? No es así. Eso Sí, tiene señor. que hacerlo separado del muro y ahí sí en algún momento que entre a desarrollar la distribución. Y evitar precisamente que haga ese cambio de dirección, que pase a esos 90 grados, dentro del muro. Es decir, que pase por una esquina de donde se encuentre un muro perpendicular al otro. Eso no funciona de esa manera. Y lo Listo. mismo en el baño de abajo. Entonces tiene que estar hacia el frente la distribución para que se note que entra en una sola zona y de ahí se genere lo que es la llave de corte de ese circuito. Profe, y por ejemplo aquí en esta parte de acá de la cocina. Ahí también tiene el mismo error. Sí, que sale la tubería de acá y llega al patio de ropas y pues también pasa una vez al No, lavamanos. ahí no, eso ya ahí es demasiado y sobre todo que por lo menos lo que es de la cocina debe estar independiente de la parte de la zona de lavado de ropas, ¿sí? Debe ser otro circuito, aunque sea nada más un lavaplatos, ahí debe tener su propia llave de corte ese lavaplatos. El lavaplatos es de lo que más se daña, entonces más va a necesitar estar cortando ahí. Y si ponen solamente la llave de corte haciendo esa distribución hacia lo que es el patio de ropas y el lavaplatos, pues entonces cada vez que les toque hacer eso, pues no van a poder utilizar esa zona. Listo, profe.